entiendo que tenés cartas en la mano. ¿Qué me ocurre? ¿Por qué? O sea, ¿cómo funcionó el mecanismo o de dónde apareció el mecanismo de hacer esta comunicación, quizá con uno mismo, a través de cartas? Es que cuando yo, como te decía, me di cuenta en la formación de constelación y que había estudiado astrología, que todos estos métodos son una forma que uno encuentra de conectar con aquellos que están en un plano más profundo, en las constelaciones diríamos los planos del alma. Entonces dije, como yo todavía no tenía mucha fuerza en las constelaciones, yo dije, ¿y cuál sería el mejor lenguaje que yo podría usar para conectar con el inconsciente o con eso profundo, que sea sincero, que sea mi propia forma de observar? Entonces, como yo vengo del arte, como yo había escrito una novela y me di cuenta que en mi propia historia, porque yo ya buscaba de alguna manera comprender esto más grande y comprenderme a mí mismo, me di cuenta que yo ya contaba la vida con mis propios arquetipos, por decirlo así. Yo, cuando estaba en la formación de constelaciones, veía los trabajos y decía, pero esto es como pasó en mi novela, esto otro, esto otro, esto otro. No era exactamente igual, pero me daba cuenta que energéticamente tenía que ver. Entonces dije, si yo, lo estoy haciendo muy, muy resumido todo esto, ¿no? Televisión. Si yo tuviese mi propio oráculo con mis propios arquetipos, en los que yo me doy cuenta que uso para explicar la vida, y los usara de una manera más inconsciente, donde para dejar de ser un poco Daniel constantemente, uso más las cartas que sigo siendo yo, pero ahí intermedio está esta cuestión energética de donde yo permito que se muestre algo que yo no esperaba, ¿se entiende? Entonces, ahí surgió que dije, bueno, mira, por ejemplo, esta carta ya dice necesidad infantil de protección. Bueno, ahí surgió una posibilidad de, siendo yo mismo, poder conectar con los planos más profundos con mi lenguaje. Quizás es muy difícil de explicar en 2 o 3 minutos, pero a mí me permite esto, me permite trabajar con otra persona, donde la persona corta las cartas, ¿no? Se hace una tirada en relación con el tema que la persona trae, y no yo explicarlo desde mi propia mente, sino usando los arquetipos de estas cartas, que ya tienen su propia fuerza. Pero como yo las conozco muy bien, puedo hablar y decir, bueno, mirá, acá apareció esto. Entonces, esto estaría hablando que quizás, por ejemplo, esta carta que habla de la mansión. Bueno, a lo mejor esta carta estaría hablando de esos programas familiares que se repiten una generación y otra, ¿no? Y nos empieza a dar ese recurso de la persona va sintiendo que todo le va haciendo sentido, porque viste que cuando hablamos de lo inconsciente, hablamos de algo que está en la sombra, pero que en algún lugar todos sentimos de una manera u otra, solo que uno, como son espacios que uno no conoce y uno rechaza de uno mismo, a uno le da miedo, ¿no? Entonces uno mira para otro lado, pero cuando uno ya, digamos, la cosa como que se le puso dura y uno se predispone a hacer una consulta de este tipo, como una constelación, uno está más receptivo. Entonces ahí, si vos ves que lo que se muestra tiene que ver con tus miedos de la infancia, vos ahí te decís, y sí, estamos hablando de algo que sí me resuena, ¿se entiende? Entonces, bueno, ese sería como el uso, o sea, en realidad las cartas, como la constelación, como te decía, para ponerlo en palabras simples, sería una herramienta para observar qué está pasando en esos lugares que no vemos y luego, a partir de eso, comenzar un trabajo, digamos, ¿no? De paciencia y quizás esto, que si me voy a dar 10 veces más me voy a chocar, voy a tropezar con la misma piedra, voy a empezar a tenerme más paciencia y decir, bueno, entiendo que por ahora es lo único que sé hacer, porque así lo aprendí, porque chocar con la piedra era mi forma infantil quizás de cuidarme de algo más, de una piedra más grande. Claro. Entonces me choco por segunda vez y dije, bueno, me tengo paciencia. Y en la novena, capaz que entiendo. Y ya la 10ª vez, digo, acá está la piedra, la esquivé. Y quizás, y me empiezo a tener paciencia de que quizás esa piedra, como te decía, a lo mejor fue el mejor camino que yo aprendí a tomar en la infancia, porque al lado había un camino con una piedra mucho más grande. Entonces, cuando yo entendí eso, hasta le puedo agradecer a esa piedra, porque era la piedra que menos me iba a hacer doler.
¿no? Y el mejor recurso que encontró el niño, ponele. Entonces, claro, resulta que ya la piedra no solo que dolía menos, sino que yo entendí que había cumplido una función saludable para mi vida, por más que el golpe era duro, pero me evitaba golpes mucho más duros. Entonces, fíjate cómo ya, con esto que te digo, la percepción de la propia vida empieza a cambiar, porque uno se empieza a dar cuenta que a lo mejor sí se equivocaba, sí uno, viste que para darnos con un caño somos los mejores, sí era Totalmente. una bestia a juicio de uno, pero era lo mejor que podía hacer en ese momento. Entonces, claro, empieza a tener un recurso donde antes tenía un dolor. Yo Perfecto. te digo, yo trabajo con mis propios fantasmas vistos y entendí que mis fantasmas siempre habían estado a mi favor, solo que era como lo mejor que encontró un niño para sobrevivir a lo que él consideraba que en ese momento era la vida como se le planteaba. Bueno, Dani, fantástica, por lo menos en esta parte, ¿no? Que hemos hecho una especie de introducción a esto tan interesante bueno, no sé si llamarlo tarot, oráculo, bueno, ¿cómo se llama? No importa, pero a esto tan interesante que al final de cuentas tiene que ver con la introspección, con mirarse a sí mismo, con tratar de entenderse y mejorarse. Sí, Como en pocas palabras sería de esta forma, de una comprensión enorme se produce en la vida de uno cuando uno entiende que todo eso negativo que uno se quiere sacar de encima, quizás estuvo años y años jugando hacia la vida, a favor de la vida de uno, solo que uno no lo podía ver. Porque a lo mejor ese miedo, esa limitación, eso no lograr eso que uno quería, era como un recurso de un niño que está dentro de uno que decía, no, mira, vamos a limitarnos porque si nosotros nos permitimos esto, quizás nos puede ir muy mal porque a alguien en la familia le fue muy mal, ¿no? Entonces cuando uno va entendiendo que eso que durante años definió como muy duro, muy negativo y que solo se quiso sacar de encima, estaba a favor de la vida de uno, sí. cuidándolo, algo grande, un primer paso puede comenzar a darse, porque uno, entonces, eso deja de ser, como decíamos, una piedra para quizás ser un recurso, y uno ahí puede empezar a dar pasos nuevos con una fuerza nueva. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dani, y obviamente te invitamos para la parte 2.